Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listo para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradece solidaridad del pueblo argentino. Las relaciones de Cuba con Rusia son soberanas y no dependen de coyuntura ni poder político externo, afirma canciller Bruno Rodríguez Parrilla. La UNESCO llama a la cooperación internacional para apoyar la continuidad de la educación en Cuba. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo en el Palacio de la Revolución un fraternal encuentro con el líder y fundador del partido Patria Grande de Argentina, Juan Grabois, a quien le agradeció su solidaridad con nuestro pueblo y el Partido Comunista de Cuba, a la vez que reafirmaron los lazos históricos que unen a la Revolución cubana y al movimiento popular argentino. Nos informa más detalles el periodista Wilmer Rodríguez Fernández. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida en el Palacio de la Revolución al líder y fundador del Partido Patria Grande de Argentina, Juan Grabois, le agradeció su presencia en nuestro país, una muestra, dijo, de solidaridad y amistad comprometida con Cuba. Nosotros queríamos expresarte nuestra voluntad, nuestra decisión de seguir ampliando, fortaleciendo las relaciones con Patria Grande, que para eso tenemos que, yo creo, buscar más intercambio, más momentos en el año de poder intercambiar criterios, experiencias. Ustedes tienen un trabajo muy interesante con el tema de la economía popular, los temas de género, que son visiones que podemos compartir y también a nosotros nos pueden servir de referente y también dar nuestras modestas ideas. Y yo creo que tenemos todos una responsabilidad, que es cómo articulamos todos los movimientos sociales, la gente progresista en tiempos tan difíciles ahora, a nivel continental y también a nivel internacional. Durante el encuentro, el jefe de Estado cubano y el activista y líder social argentino dialogaron sobre el peligro que representa para los pueblos el imperialismo estadounidense, así como del agravamiento del contexto regional e internacional luego de la agresión militar de los Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero de este año. Igualmente, conversaron sobre el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a Cuba. Ante todas estas amenazas, coincidieron, se impone la unidad. El mundo tiene que decidir si este va a ser el futuro del mundo o si de verdad nos vamos a unir y vamos a enfrentar esto entre todos. Por su parte, el abogado argentino de 42 años agradeció al presidente cubano por este encuentro y le expresó su apoyo incondicional a Cuba, pues son en los momentos difíciles, dijo, donde están los verdaderos amigos. Muy agradecido de cómo me recibieron. Estoy absolutamente convencido de que la fuerza bruta es el derecho de las bestias y estamos entrando en una etapa donde la contradicción principal es la deshumanización o la rehumanización. El Partido Patria Grande es una organización política de izquierda en Argentina fundada por Juan Grabois en octubre de 2018 en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y en oposición al gobierno de Mauricio Macri, y en estos tiempos mantiene una destacada participación en la lucha política contra el gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Comercio Interior asume la recepción, traslado y distribución de las ayudas solidarias de alimentos y aseo que llegan a Cuba en el complejo momento que vive el país. Pormenores en el siguiente reporte de la periodista Talia González. Desde los almacenes mayoristas de alimentos de comercio interior, ubicados en las cercanías del puerto habanero, salió este martes la ayuda solidaria enviada por México en días recientes y que se ha destinado a las provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana e Isla de la Juventud. Esta ayuda está compuesta por alimentos y aseo. Nosotros acá recibimos los alimentos, esto principalmente va hacia las personas en situación de vulnerabilidad,
a las embarazadas, grupos etarios seleccionados, a los niños con afectaciones de peso y talla, y esa es la idea de las entregas que se van a realizar. La carga desde el almacén central, el traslado y la distribución de los productos se ha realizado con la mayor rapidez posible hasta llegar a las bodegas seleccionadas en los territorios. Es un proceso que nosotros le avisamos al intendente, donde el intendente también funciona aquí, el presidente de los consejos y los delegados, y así se le avisa a esas madres, de esos niños que son bajo peso. Y también tenemos un grupo de telares para que la administradora también la avise y vengan a recoger sus productos, o se los llevamos a aquellas ocasiones que no pueden llegar por problemas que también, pues a lo mejor el niño está solo con la madre, tenemos un mensajero y se los hacemos llegar hasta su casa. Los directivos de Comercio Interior aseguran que en zonas del oriente del país se distribuyen otros donativos del Programa Mundial de Alimentos y a pesar de las limitaciones en el combustible, se trata de utilizar el transporte de manera eficiente. Talía González, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo, y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido por Prensa Latina. Ya ven en titular, relaciones de Cuba y Rusia no dependen del poder político externo. Ampliamos la información. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que las relaciones de su país con Rusia son soberanas y no dependen de coyuntura ni poder político externo. En lo que constituyó su primer encuentro con autoridades del gigante euroasiático a propósito de su visita de trabajo como enviado del Partido Comunista de Cuba y del gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores dialogó con el primer vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja del Parlamento, Iván Melnikov. He venido a expresar profunda gratitud por el invariable y permanente apoyo de la Federación de Rusia a Cuba, especialmente en estos tiempos de dificultades, destacó el también miembro del Buró Político del partido. En ese contexto, destacó que estas violaciones emanadas en Washington hoy se reflejan en particular en el hemisferio y de manera muy grave en América Latina y el Caribe. Pasamos a otras informaciones ahora desde el sitio del MINREX. Conozca en titular, Organización Panafricana de Mujeres publica sentida declaración en solidaridad con el pueblo de Cuba. La Organización Panafricana de Mujeres, PAUO, se une a la voz de todas las naciones, organizaciones y pueblos amantes de la paz en el mundo para condenar enérgicamente los últimos intentos del gobierno de Estados Unidos de desestabilizar a la hermana nación de Cuba. PAUO considera estos últimos ataques contra Cuba por parte de la administración Trump como una política arriesgada e intimidación injustificada destinada a subyugar a nuestros hermanos y hermanas en Cuba, que ya sufren las consecuencias del cruel bloqueo económico impuesto por Estados Unidos durante décadas. Estas últimas amenazas de Trump de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba constituye un flagrante ataque contra la soberanía cubana y violan todos los principios del derecho internacional, la Carta de la ONU y, de hecho, la Carta de la Unión Africana. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional, en particular a las mujeres de todo el mundo, a solidarizarse con el pueblo cubano, condenar a la administración Trump y exigir el cese inmediato de las amenazas y hostilidades hacia Cuba.
Seguimos nuestro recorrido web. Ahora lo hacemos desde el sitio de Radio Enciclopedia. Abre convocatoria a beca de creación milanés. Con el objetivo de incentivar los proyectos escénicos de jóvenes artistas, la Asociación Hermanos Saiz y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas convocaron a la beca milanés de creación actores, dramaturgos, directores, bailarines, coreógrafos y todos los artistas que no sobrepasen los 35 años y tengan una pieza teatral en ciernes podrán aspirar al premio siempre y cuando sean residentes en el país, sin importar si son miembros de la asociación o no. Ya con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía con Cubavisión Internacional. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Volvemos con otras noticias. La UNESCO hace un llamado a los socios internacionales a sumar esfuerzos para garantizar que cada niña, niño y adolescente en Cuba pueda continuar aprendiendo y que las instituciones educativas en todos los niveles permanezcan como espacios seguros, inclusivos y protectores para estudiantes, docentes y comunidades. En un contexto marcado por el impacto de fenómenos naturales y las limitaciones impuestas por el embargo del gobierno estadounidense, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Cuba y el Ministerio de Educación presentaron una hoja de ruta conjunta para garantizar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes en la mayor de las Antillas. Instamos a los socios internacionales a movilizar financiamiento flexible, rápido y sostenido para asegurar que cada niña y niño y adolescentes en Cuba pueda seguir aprendiendo de manera segura hoy y en los meses por venir. El costo de la inacción recaería sobre toda una generación. Nosotros los vamos a seguir acompañando porque los objetivos que se propone la UNESCO con estas rutas son precisamente nuestros propios objetivos de trabajo y vamos a seguir todos luchando en función de que realmente ni los huracanes, ni los sismos, ni el bloqueo le quiten la sonrisa a nuestros niños, que en la escuela siempre van a ser felices y que van a recibir de manera muy agradecida esa posibilidad de esa actividad cultural que es ya una característica de nuestras instituciones. Según lo informado en el encuentro, se estima que más de 1000 escuelas fueron dañadas y quedan por reparar en provincias de Oriente, producto del huracán Melissa. Ante este panorama, la alianza con la UNESCO ha permitido trazar una ruta con el nombre Reconstruir Esperanza, una estrategia de intervención socioemocional que hoy ha garantizado fortalecer la resiliencia en las comunidades educativas de los territorios más afectados. Un reporte de Nora Becerril para Cubavisión Internacional. Y ya con este reporte ponemos punto final a nuestro noticiario. Recuerde que tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Si es usted de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo, le sugiero que se mantenga en sintonía con nuestra emisión, porque ya está todo listo para ofrecerle Zona Deportiva con Boris Ruiz Leiva y también a Arián Alejandro. Soy Yaulén Arévalo. Le deseo una excelente jornada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva aquí en Cubavisión Internacional. Llegó el momento del debate como cada miércoles y también cada viernes. Hoy comenzando por el deporte de la malla alta en el que nuestro equipo
tendrá un calendario duro para la Liga de Naciones de Voleibol. E igualmente vamos a estar conversando a modo de cierre en nuestro espacio que nos quedaba pendiente del lunes en aquella emisión especial de debate también, hablando de la Serie de las Américas, lo que fue la participación de Cuba y cómo queda de medidor pensando ya en esta serie internacional con Nicaragua de 4 encuentros, también previa al Clásico Mundial de Béisbol. Y si hablamos de debatir y más de equipos Cuba, por supuesto a esta cita de Cubavisión Internacional no puede faltar a Arián Alejandro. Buenos días para usted. Buenos días, Boris. Saludos por supuesto para ti, el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Y sí, el voleibol estará a partir del mes de junio. Todavía resta algo de tiempo, pero ya se conoce el calendario, los rivales, ya usted lo decía, partidos duros, que es lo habitual en el voleibol. Tiene esta característica el deporte de la malla alta, que es tan amplio el abanico de equipos con nivel, sí, que cualquiera de los partidos, casi todos son fuertes. Quizás hay equipos como China. Y empieza con Polonia. Empiezas con el actual campeón del torneo, uno de los mejores, para muchos el mejor del mundo, el número 1 del ranking mundial, que, bueno, rival extremadamente difícil. Es verdad que en las primeras semanas, quizás sobre todo en las primeras 2 semanas, estos países, Polonia, Italia, Brasil, Francia, a veces no cuentan con alguna de sus principales figuras porque están terminando o han terminado sus respectivos trayectos en las ligas en las que se desempeñan y, bueno, tienen un cierto descanso, algo que puede ocurrir igual con alguna de las figuras. Yo recuerdo, por ejemplo, en la última Liga de Naciones, que Miguel Ángel López no llegaba físicamente bien porque tuvo una temporada desgastante en Japón. Y bueno, por una razón lógica, Boris, había que llevarlo poco a poco. Al final no se pudo quizás encontrar la mejor versión de Miguel Ángel López, pero es lo normal. Pasa con las estrellas de otras naciones, no va a ocurrir con las nuestras que también están en ese mismo entorno de ligas. Sí, y viendo precisamente este trabajo en ligas, ha mejorado muchísimo. Claro, en Rumanía el nivel es menor que estos certámenes que ya Arián les mencionaba, pero hemos visto, por ejemplo, un crecimiento exponencial del matancero Alejandro Miguel González, está entre los mejores atacadores de la Liga de Rumanía en el Corona Brasov. Vemos que Marlon va estable también en Rusia, que es cierto que a nivel federativo Rusia ahora empieza a lucir emergente de nuevo porque por contexto incluso extradeportivo, que no es ajeno para nadie, vemos que poco a poco han podido estar otra vez en el diapasón del orbe y seguimos viendo que algunos de estos jugadores que jerárquicamente pueden tomar mayores cantidades de presencias pueden estar convocados, pero empieza el ruido en el sistema teniendo en cuenta que es la última temporada de Simón, por poner un ejemplo. Sí, y esa sí es una noticia que realmente preocupa mucho porque si bien hay otros centrales de categoría en la selección, Concepción, Roami, es decir, son figuras, hay otros que... Roami también ha crecido un poco en estos últimos meses. Exactamente, hay otros como Thiago Suárez, Contreras, es decir, hay jugadores emergentes en esa posición de centrales, pero es verdad que lo de Robert Landi es otra cosa. Y además el liderazgo al equipo también. Tiene eso que tú mencionas, ese liderazgo, esa capacidad de alar, por supuesto, al equipo y de ser un central totalmente atípico en el mundo, porque tiene la posibilidad, o más que la posibilidad, la capacidad por su talento de anotarte 10, 15, 20 puntos en un partido, que no es lo normal para un central. No, para nada. Entonces yo creo que esa posibilidad de, bueno, aprovechar lo que usted decía, la última temporada de Robert Landi, junto con estas otras figuras que sí se van a mantener todavía un espacio de tiempo porque siguen siendo jóvenes, yo creo que Cuba tiene la materia prima suficiente para lograr el objetivo que es repetir, estar en los cuartos de final como la pasada temporada. Sí, la mayoría de estos jugadores que son convocables hemos podido conocer a través de nuestro colega y profesor Carlos Alberto González, que han tenido una mejoría tremenda en estos meses iniciales del año 2026, lo cual hace pensar en que nuestra selección puede todavía discutir, ¿por qué no?, y darnos tantas alegrías como en el primer tramo de la campaña anterior, ya el último vimos que se descompensó. Hacemos una pausa en el debate y vamos entonces al deporte de bolas y strikes, porque el receptor artemiseño Andy Cosme tendrá una función inusual en el próximo Clásico Mundial. El colega Ernesto Arturo Santana nos acerca precisamente al rol que va a desempeñar el máscara artemiseño. Andy Cosme, vas a ser receptor de bullpen en el equipo Cuba en el Clásico Mundial. ¿Cómo recibes la noticia? Bueno, la noticia me sorprendió un poquito, ¿no? Porque yo me veía con posibilidad de estar en el equipo normal oficial, pero nada. La decisión fue tomada y me siento motivado. Mi objetivo es hablar al equipo lo que haga falta. En este rol de receptor de bullpen, ¿cómo uno va y cuáles son tus tareas para hacerla bien?
No, mis tareas son guiar bien el picheo ahí, lo que haga falta ahí, y que los pitchers se sientan cómodos y preparados para cuando van a realizar la tarea de ellos en el juego. Va Andrés Pérez, va Omar Hernández. Tú habías estado en el último primer 12 dentro de la selección. ¿Por qué crees que se apuesta por Omar Hernández como receptor en detrimento de Andy Cosme en la dupla que había hecho para el Premier? No, esa decisión no te la puedo responder, esa pregunta no te la puedo responder porque no sé, en lo personal nunca he jugado con él, no lo he visto, como tal no lo conozco, no sé responderte esa pregunta. ¿Qué opinión tienes del equipo que se ha armado? Bastante bien, lo que hace falta es la unidad. Crear la unidad y todo el resultado sale, siempre positivo. Muchas gracias, Andy Cosme, y éxitos en esta tarea. Gracias. Gracias, Ernesto. Y precisamente en el béisbol, lo anunciamos en la presentación, vamos a continuar en estos minutos que nos quedan acá en Zona Deportiva con el deporte de las bolas y los strikes, la pasión que está en la sangre de cualquier cubano, sea cual sea el lugar desde el que usted nos esté viendo. Hablando, Arián, de esta serie internacional, así lo ha catalogado oficialmente la organización en Nicaragua. Ya la víspera se completó la llegada del equipo Cuba, ofrecían incluso declaraciones los organizadores en las que hablaban de 4 estadios, comenzará en el Roberto Clemente, y viendo que Nicaragua también como potencia emergente ha crecido mucho, se perfila para una segunda participación consecutiva en el Clásico Mundial, y ya nos avisaron que tienen convocados precisamente por lo menos a la mitad del roster que va a estar en el Clásico. ¿Qué representa para Cuba entonces esta oportunidad? Son 4 salidas antes de enfrentarse a equipos de grandes ligas. Usted sabe que hay paralelismo con el año 2006, ¿no? Cuba antes de aquel primer Clásico también topa con Nicaragua. Claro, Nicaragua no estaba en aquel primera edición porque eran 16 equipos, era otra estructura, no había torneos clasificatorios como existen ahora. Nicaragua se ganó su puesto en el preclásico de 2025. Y bueno, te decía que hay paralelismo porque se topó con Nicaragua y el primer rival de Cuba en 2006 fue Panamá, en el mismo estadio donde se va a jugar ahora, en el Irian Víctor de Puerto Rico. Así que, para que usted vea, no estoy queriendo decir que Cuba va a ser ojalá que de cábalas dependiese para que llegue a subcampeón al equipo cubano, como mínimo. Ya ese trayecto realmente está mucho más difícil. Ahora, esta serie, por supuesto, representa 2 cosas. Uno, que se te incorporan figuras como Raidel, como Liván, como Andris, Ariel, Martínez, que van a estar en el Clásico Mundial, por solo mencionar algunos ejemplos. Y algunos apuntan para la titularidad. Algunos apuntan para la titularidad y se suman, como es el caso de de este entrevistado de Andy Cosme, que va a estar en el equipo como receptor de bullpen, pero va a estar en esta preparación en Nicaragua, con otras figuras que se destacaron en la Serie Nacional y que yo creo que están aquí por un premio de su gran labor, porque no están en la nómina al Clásico. Sí, la inclusión de última hora de Keniel Ferraz, por ejemplo. Ferraz, está Ángel Alfredo Echevarría, está Raymond Figueiredo, está Raidel Sánchez. Son elementos, Boris, que para el Clásico no te vale su preparación, pero sí la mirada más larga. Juegos centroamericanos, juegos panamericanos, porque son figuras con las que se va a contar para estos otros eventos donde no vas a tener ese grueso de peloteros que no están afiliados a la Federación Cubana, que sí van a estar en el Clásico Mundial. Por tanto, una gran oportunidad ante un Nicaragua, que además tiene un manager extremadamente conocido, Dusty Baker, en la Major League Baseball, aprender mucho de lo que puede hacer, es decir, de lo que veas hacer a un manager como Dusty Baker, que yo creo que también es importante, y sobre todo verlo como el espectáculo que lo está vendiendo Nicaragua. Sí, las entradas de los 2 primeros estadios en este momento, hoy hablamos de miércoles y ya están completamente agotadas las entradas de estos 2 primeros estadios. Se espera que igualmente suceda en el resto, obviamente depende también de los horarios. Hora de Cuba, 3 desafíos, los que son entre semana a partir de este jueves, es decir, mañana arranca esta serie internacional, 7 de la noche según la hora de Cuba, las 6 allá en el horario de Managua, que sirve igual para tomar en cuenta todo el país. Y el domingo es la excepción, que se jugará hora de nuestro país a las 3 de la tarde, así que ya sabe el calendario, contará con difusión internacional libre para que todos puedan disfrutarlo, e igualmente en Cuba nuestro canal Telerebelde, para los que observan los espacios tanto de acá como el de este canal, lo podrán disfrutar también íntegramente en vivo. Yo creo que habrá mucho debate en esta semana por acá. Habrá mucho debate en este espacio, en todos los espacios en sentido general, de lo que se pueda ver, de cómo está en la forma física de peloteros, te repito, como Liván, como Raidel. Que el picheo se va a reforzar mucho más cuando ya empiecen a incorporarse al sprint training en estos juegos que tienen pactados. Y que lo otro que te mencionaba, el tema espectáculo, que es algo que nosotros tenemos que aprender mucho para nuestro deporte, sobre todo para el béisbol, que es el evento más importante a nivel de serie nacional y liga élite cuando se desarrollan.
por ejemplo, ellos venden lo promocionan este encuentro, no solo porque es contra Cuba, sino porque tiene figuras Cuba de renombre mundial, como las que te mencionaba, estos lanzadores que son top en Japón. Bueno, Libán viene de una campaña espectacular, del MVP de su liga, de ser fundamental, campeón con el SoftBank. El récord de Raidel. El récord de Raidel de salvados en la liga japonesa, en fin, que yo creo que de eso también tenemos que aprender un poco. Y bueno, también... Hasta Despaine puede estar en el punto de vista más romántico a lo histórico. No, claro. Líder jonronero del clásico. Líder jonronero del clásico, un pelotero histórico dentro del béisbol cubano. En fin, que yo creo que esto lo hacen muy bien y yo creo que al final de eso también tenemos que aprender qué es lo extradeportivo, que no es lo que te va a dar un resultado en el clásico, pero que sí te va a dar también la medida de cómo se vive en ese tipo de países, este tipo de eventos y cómo debemos aprender a vivir nosotros también. Y viendo precisamente lo que decíamos, cómo el picheo de este equipo que se va a presentar directamente en Nicaragua todavía no es el que nos permite hacer una valoración o de pronóstico o de tener una muestra total pensando en el clásico, salvo por estos dos lanzadores que mencionábamos. Correcto. Recordando además que logramos que esté a nivel federativo sin ningún contratiempo Yariel Rodríguez, que es otro lanzador que no solamente representó antes al equipo Cuba, sino que tiene experiencia en la MLB con Toronto. No terminó del todo bien la temporada, de hecho no pudo estar en la Serie Mundial, pero en definitiva, como decimos, lo que bien se aprende no se olvida y está adaptado al temperamento de esta clase de atletas al que Cuba se va a enfrentar. No, exacto, y tiene la posibilidad de ser un pitcher importante. Según ha trascendido, Toronto le va a limitar o le ha limitado su participación a 2 entradas, por lo tanto debe ejercer como relevista dentro del equipo cubano y unirse a otros pitchers de nivel en esta función de relevo, como Iván López, como el caso propiamente de Raidel, como lo puedan hacer figuras ya, digamos, más experimentadas en el equipo. Y bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. Así que vamos a aprovechar y verlo como lo que es, Boris. Mucha expectativa. Un tope. Al final no es la competencia, es un tope. No se trata de championismo, como decimos los cubanos en el argot popular. Así, con la buena vibra que nos deja el debate del voleibol primero, el béisbol después, cerramos este contacto en directo con ustedes en Zona Deportiva. Como siempre, muchas gracias a todos y todas por la sintonía y quédese con la visión del portal de Cuba al mundo, Cubavisión Internacional.